Capítulo 15. El asunto quedó prácticamente definido por el hecho de que en ese momento no seguía al niño. Eso era claudicar lamentablemente ante mi propia agitación, pero saber que así era no bastó, por alguna razón, para restituirme el ánimo. Me limité a quedarme sentada en mi tumba, tratando de encontrar la interpretación plena de lo que mi amiguito me había dicho. Y para cuando la encontré, también me había aferrado, para justificar mi ausencia, del pretexto de que había dado vergüenza darles a mis pupilos y al resto de la congregación semejante ejemplo de tardanza. Lo que ante todo me decía a mí misma era que Miles había conseguido sonsacarme algo, y que prenda de ello, para él, sería justamente mi embarazosa postración. Me había sonsacado que existía algo a lo que yo le tenía mucho miedo y que él tal vez podría valerse de mi miedo para ganar, en provecho propio, más libertad. Mi temor consistía en tener que vérmelas con el insufrible interrogante sobre los motivos que llevaron a su expulsión del colegio, ya que en realidad eso no era otra cosa que la incógnita sobre los horrores que había detrás de ella. Que su tío viniera para tratar conmigo aquellas cosas era una solución que, estrictamente hablando, debía haber deseado propiciar, pero tan mal podía encarar la repugnancia y el dolor que me causaban, que simplemente lo fui postergando y me dediqué a vivir solo el momento. El niño, para mi profundo malestar, tenía toda la razón y estaba en condiciones de decirme: o bien aclaras como mi tutor el misterio de la interrupción de mis estudios, o dejas de esperar que yo lleve contigo una vida tan poco natural para un muchacho. Lo que resultaba tan poco natural en el muchacho particular del que yo me ocupaba era la repentina revelación de que él sabía algo y tenía un plan. Eso fue lo que en realidad me apabulló, lo que me impidió entrar a la iglesia. Deambulé por los alrededores, vacilante, indecisa. Reflexioné que en su compañía ya me había hecho daño irreparable a mí misma. Por tanto, no era posible enmendar nada, y el esfuerzo de escurrirme junto a él en la banca hubiera sido una medida desesperada. Se sentiría mucho más seguro que nunca para pasarme el brazo por el mío y retenerme sentada allí por una hora, en un contacto silencioso y cercano con lo que me había expresado en nuestra conversación. Por vez primera desde mi llegada quise alejarme de él. Al detenerme al pie del ventanal que daba al oriente y escuchar las voces del culto, fui presa de un impulso que se me hizo que podría dominarme por completo de darle yo el más mínimo incentivo. Bastaría con alejarme definitivamente para dar fin a mis tribulaciones. Esa era mi oportunidad. No había nadie que me detuviera. Podía renunciar a todo aquello, darle la espalda y largarme. Era solo cuestión de correr a hacer maletas en la casa, la cual, por la asistencia de muchos de los sirvientes a la iglesia, estaría prácticamente sola. Nadie, en resumen, podía culparme si, llevada por la desesperación, me marchaba. ¿De qué me serviría alejarme tan solo hasta la hora de comer? Eso sería dentro de 2 horas, al cabo de las cuales, lo preveía con exactitud, mis pequeños pupilos fingirían una sorpresa inocente por mi ausencia en medio de su séquito. ¿Qué travesura hiciste, criatura malvada? ¿Por qué razón nos hiciste preocupar y nos distrajiste, además, abandonándonos en las propias puertas de la iglesia? Yo no sería capaz de enfrentar esas preguntas ni, en el momento en que me las formularan, sus hermosos ojitos mentirosos. Sin embargo, se me fue haciendo tan evidente que eso era exactamente lo que me esperaba, que acabé por batirme en retirada. Me alejé,
al menos de momento. Salí derecho del cementerio y, sumida en mis cavilaciones, volví sobre mis pasos por el parque. Creo que al llegar a la casa ya había optado por la cínica medida de escapar. La quietud dominical tanto de los alrededores como del interior, donde no me encontré con nadie, me hizo pensar que ese sería un buen momento. Si me marchaba así, rápidamente, me evitaría escándalos y recriminaciones. Pero tendría que darme mucha prisa, y todavía quedaba por arreglar el principal asunto del transporte. Recuerdo que al llegar al vestíbulo, abrumada por las dificultades y los obstáculos, me dejé caer en el primer peldaño de la escalera y que enseguida, con súbita repugnancia, recordé que había sido precisamente allí donde hacía más de un mes, en la oscuridad de la noche y doblegada igual que ahora por síntomas nefastos, había visto el fantasma de la más espantosa de todas las mujeres. Aquello me dio fuerzas para incorporarme. Acabé de subir y, en mi confusión, me dirigí al cuarto de estudio donde había algunos enseres míos que tenían que llevarme. Pero al abrir la puerta volví a encontrar, como en un relámpago, una revelación ante mis ojos. En presencia de ella recobré las riendas de mi aguante. Sentada en mi escritorio, a la luz clara del mediodía, vi a alguien que, sin mi experiencia previa, habría tomado a primera vista por una criada que se hubiera quedado cuidando la casa y que, aprovechándose de esa rara libertad de vigilancia y también de mi escritorio, plumas, tinta y papel, se hubiera dedicado a la laboriosa tarea de escribirle una carta a su novio. Se notaba el esfuerzo en un modo de apoyar los brazos en la mesa mientras sus manos sostenían su cabeza con evidente cansancio. Con todo, al captar eso, yo ya me había dado cuenta de que a pesar de mi irrupción, no había cambiado, extrañamente, de actitud. Fue entonces cuando, en el momento mismo en que la adivinaba, se me manifestó su identidad mediante un cambio de posición. Ella se levantó, no como si me hubiera oído entrar, sino con una indescriptible y solemne melancolía, plena de indiferencia y desapego, y a unos 4 metros de mí se descubrió mi vil antecesora, deshonrada y trágica. Estaba ahí, patente. Pero mientras yo le clavaba la mirada para fijarla en la memoria, la atroz imagen desapareció, oscura como la medianoche, con su vestido negro, su belleza macilenta y su inenarrable congoja. Me había mirado lo bastante como para darme a entender que tenía tanto derecho a sentarse en mi escritorio como yo en el suyo. La verdad es que en el transcurso de ese instante sentí con un tremendo escalofrío que la intrusa era yo. Por protestar alocadamente contra eso, llegué a hablarle de hecho, y escuché el sonido de mi propia voz al prorrumpir en un mujer terrible, desgraciada, que, saliendo por la puerta abierta, resonó por el largo corredor y la casa vacía. Ella me miró como si me escuchara, pero yo ya me había recuperado y desahogado. Al momento no había nada en el cuarto, salvo la luz del sol y la sensación de que tenía que quedarme.